Bienvenidos a Espacio Diseño, un espacio de conversación donde hablamos de diseño, interiorismo, arte y aquellos temas que conectan con la sensibilidad de la cultura, del arte y lo que está sucediendo a nivel de creatividad. Yo soy Rosanya Laviro. Y yo soy Michelle Urtecho. Tenemos a tres entidades aquí que están muy bien representados. Tenemos aquí a Yamile Rodríguez, a Jaime Reed y también a Rosalía Feris. Bienvenidos por acá. Gracias. Gracias. Feliz de que estén con nosotros. La verdad que poder lograr que las agendas de todos nosotros hayan podido coincidir aquí y tenerlos aquí en Casa Maya Russo es de verdad un honor. Seguimos en la ciudad colonial. Así es. Y algo que nos entusiasma mucho de este episodio es que a través de ustedes tres vamos a lograr traer un tema que ustedes dominan mucho de lo que está haciendo el desarrollo de la ciudad colonial, pero que no necesariamente la audiencia conoce todo lo que hay detrás de esa intención de proyecto y de objetivo. Y entonces, para empezar esta conversación, nada mejor que ustedes digan cuáles son las instituciones que están representando y luego, Jaime, que tú inicies ahí el hilo de todo esto, de por qué surge esta colaboración entre estas instituciones. Entonces, Rosalía viene de... Perfecto, yo vengo del ayuntamiento, yo soy delegada del Centro Histórico para el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Que Rosalía, señores, tenemos que decirlo porque es diseñadora de interiores, que cuando a Rosalía la llaman para pertenecer al ayuntamiento, yo le digo, Rosalía, ¿cómo se dio eso? Pero la verdad es que conocer el legado familiar del que tú vienes, Rosalía, y todo lo que tu familia ha aportado a la cultura, a la arquitectura, es algo que los que te conocemos sabemos que por qué fue que te llamaron. Yo soy Jaime Reed del Ministerio de Turismo y también del coordinador de ejecución del Programa Integral de Desarrollo Turístico y Urbano de la Ciudad Colonial, que es lo que nos une a los tres, pues es un programa que ejecuta el Ministerio de Turismo, pero en coordinación con el Ayuntamiento del Distrito Nacional y el Ministerio de Cultura a través de la Dirección Nacional de Patrimonio Monumental, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Eso es lo que nos... ¿Tú ves que por qué lo tenían que decir ellos? Porque qué dime. Me encanta. Ya estamos entrenados, un nombre tan largo. Y que formamos el comité, lo que se llama el comité técnico, que es el que toma, vamos a decir, las decisiones de diseño y de los aspectos técnicos que se van a llevar a cabo. Pero me presento, yo soy Yamile Rodríguez Asiles, de la Dirección Nacional de Patrimonio Monumental. Yo hago lo que se llama Comisaría de Monumentos, que abarca muchas cosas y es un nombre muy, muy gracioso, pero sí. ¿Cómo, Jaime, cuéntanos un poquito de cómo surge este tipo de organización, en el sentido de cómo está organizado este desarrollo y cuál es la función que tienen cada uno de ustedes dentro de este propósito? Pues sí, te cuento un poco. Esto viene originalmente de un programa que se inició en el año 2012, que era el Programa de Fomento al Turismo, que se desarrolló en la Ciudad Colonial y que lo ejecutó el Ministerio de Turismo. Ese programa se ejecutó con éxito y de ahí se desarrollaron, entre otras cosas, pues las renovaciones de las calles Arzobispo Meriño, Isabel la Católica, se desarrolló el Museo de las Atarazanas Reales, entre muchísimas otras cosas que tal vez no son tan tangibles. Y ante el éxito de ese programa, pues se decidió continuar con una siguiente operación, que es el nombre largo que ya mencionamos, el Programa Integral de Desarrollo Turístico y Urbano de la Ciudad Colonial. Y en esta segunda ocasión, atendiendo a las lecciones aprendidas de la operación anterior, pues se hace de manera coordinada ya en la estructura de gobernanza del programa con las demás instituciones, que se establece como en dos niveles, pues una comisión estratégica que incluye a las principales autoridades, dígase el ministro de Turismo, la alcaldesa del Distrito Nacional y el ministro de Cultura, y ya en un nivel técnico, pues está el comité técnico del programa, que es el más activo de estos órganos de gobernanza, donde participan las tres instituciones con sus respectivos técnicos. Y de ahí pues se desarrolla todo lo que estamos viendo hoy y lo que vamos a compartir con ustedes, que está en 4 componentes,
principalmente el desarrollo de la oferta de turismo cultural, pero eso abarca todas las obras de infraestructura que se ven, y así como los temas en museos y demás. Un segundo componente que abarca temas de habitabilidad, que es un tema ya muy distinto de lo que se hizo en la primera operación, porque ya no solamente trata el turismo, sino cómo se mejora las condiciones de habitabilidad de algunos segmentos de población que son algo vulnerables aquí en Ciudad Colonial, específicamente en la parte norte. Un tercer componente orientado al desarrollo de las economías locales y un cuarto componente orientado al fortalecimiento de la gestión, tanto en los aspectos turísticos, cultural y urbano. Ok. Tuve la importancia de tocar estos temas, porque cuando mencionas esos 4 pilares, la verdad es que hay, me imagino, y ahí lanzo la pregunta, un desarrollo muy puntual para cada uno, en el sentido de que los objetivos y las necesidades de cada pilar pues son distintos, aunque todos vienen a enriquecer lo que es el proyecto Ciudad Colonial. En ese sentido, dentro de tanto de patrimonio como de ayuntamiento, ¿cómo se da la incidencia para poder lograr ese objetivo en esas 4 áreas? Empiezo yo. Bueno, como ya mencioné hace un ratito, nosotros somos parte del comité técnico. Eso son, o sea, aparte de nuestro trabajo como técnicos en nuestras instituciones, también aportamos en el programa con las reuniones de mesa de trabajo y reuniones frecuentes que hacemos para tomar las decisiones de los temas de qué exactamente son los proyectos que deberían hacerse para cumplir esos objetivos de esos 4 componentes. Y dentro de cada proyecto, ¿cuál es el alcance de cada proyecto? Eh, entonces, en patrimonio, como bien indica nuestro nombre, el rol de nosotros específicamente es velar por la parte de la conservación y preservación monumental de Ciudad Colonial como centro histórico declarado y de los monumentos que están dentro de Ciudad Colonial. Entonces, la parte de restauración, la parte del apoyo de protección a este límite de Ciudad Colonial como centro histórico. Exacto, de parte del ayuntamiento tiene la responsabilidad del cuidado de los espacios públicos, o sea, todos los parques, plazas, todo lo que es las aceras, todo lo que es el espacio público. Lo mismo, el poder cumplir con las normativas que tenemos dentro de Ciudad Colonial, que es una parte muy importante que el ayuntamiento tiene en sus manos. Recordemos que nuestra Ciudad Colonial está declarada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Entonces, nos queda la responsabilidad de cuidar y mantener ese nombramiento. Entonces, por eso es que a veces a veces nos critican que si para el tema de permiso, para hacer cualquier cosa, que si uno se dilata mucho, que si te piden muchos detalles, que si muchas cosas. Pero la verdad es que es una gran responsabilidad que tenemos todos en nuestros hombros de mantener ese legado, porque a fin de cuentas es un legado y es nuestro mayor tesoro que nosotros tenemos en la República Dominicana, porque tenemos que estar claro que nuestro centro histórico es el primero de América. Entonces, eso no nos lo va a quitar nunca nadie. Nosotros tenemos las primacías de América. Y en base a eso, teniendo eso en cuenta, es que entonces se desarrolla todo lo otro. Obvio, el programa tiene una visión muy importante en mantener la calidad del residente, de cuidar al residente en Ciudad Colonial, porque, claro, se ha ido perdiendo con el tiempo porque hay desarrollo de la ciudad ha ido creciendo, hay más comodidad quizá en otro sitio, pero nosotros estamos muy enfocados en trabajar para que esta población que vive aquí se quede y que venga nuevos residentes a esta zona que es maravillosa. Por mí yo viviría aquí. Nosotros estuvimos conversando en otro episodio
con Claudio Suárez y también con Rodolfo Madera, que son personas que tienen que han estado ya haciendo su vida aquí dentro y trabajan aquí dentro. Y lo que ellos contaban da muy de la mano de cómo se hace la vida aquí y la calidad de vida que sí existe, tanto en la semana, no solamente lo que vemos, normalmente los fines de semana lo que vivimos, vamos a decir, fuera de la ciudad colonial. Y de hecho, a mí me da deseo de que esas cosas sucedan en la realidad de otra parte de la ciudad. Y hay muchas aristas que me pregunto cómo pudiesen ser replicables también y que esos intereses también sean en otros lugares, porque de verdad que dentro de la ciudad colonial se viven muchas formas de vivir lindas de estar aquí. También sabemos que hay muchas cosas que están en proceso, que están en transformación. Me imagino que hay una parte como caótica detrás de todo eso, que requiere de mucha paciencia, no solamente de la gente que vive aquí adentro, sino también de las personas que queremos venir acá. ¿Cómo ustedes han visualizado esos procesos de cómo lo están manejando y cuáles son esas expectativas que podemos tener nosotros como personas que amamos venir a la zona colonial y que estamos esperando ver cómo esos resultados, cómo es la visión interna de estas Sí. instituciones? Jaime mencionó que hubo una experiencia que hemos aprendido de la primera etapa a esta segunda etapa. Y, Ujú. y esta segunda etapa se ha enfocado mucho en la parte social y la socialización de los proyectos y integrar a la comunidad. Antes de ejecutar los proyectos que todos conocemos y los que no conocemos, se invita a la junta de vecinos, a la asociación de comerciantes y todo la población, digamos, que va a ser directamente afectada o que está en su entorno, esa intervención, y se comparte lo que se va a hacer y se escucha también sus necesidades y sus preocupaciones. Se le aclaran sus dudas, muchas veces se integran sus preocupaciones también al tema de la ejecución de obras, porque realmente el que vive el día a día es el que sabe lo que necesita y lo que le hace falta. Entonces, muchas veces nosotros, que somos arquitectos, diseñadores, expertos en restauración, en urbanismo, vemos todo en un papel, pero el que realmente sabe es el que vive ahí. Entonces, escuchamos eso y lo integramos al tema de los proyectos. Entonces, o sea, todo el mundo tiene como un conocimiento de lo que está pasando todo el tiempo. Se le hace con anticipación y luego otro anuncio, vamos a decir, más inmediato por ejemplo, en el caso de las calles, de los tramos que se van a estar cerrando, de cuáles tramos se van a estar abriendo, de otros temas que le pueden afectar, como electricidad, agua. O sea, hay una información muy pública y creo que el programa también tiene un tema de sugerencias que con un código QR que puede cualquier ciudadano, ya sea que viva o trabaje aquí, puede online escribir cualquier tema, Retroalimentación. Y retroalimentación. algo que activamente lo están chequeando. Sí, Permanentemente. Ujú. permanentemente. Y hay reuniones, o sea, hay un contacto muy directo. Hay incluso personas que se dedican en el programa a tener esa conexión con la comunidad. Sí. Escuchando a las personas que viven aquí y que están viviendo esta transformación, veo como que hay una doble realidad. La realidad del disfrute de poder estar en una zona como la ciudad colonial, donde hay una calidad de vida importante en el sentido de seguridad cuando caminan, el tema de no tráfico y por lo tanto conveniencia en un día que te hace vivirlo con bienestar, con armonía. Pero al mismo tiempo veo que el proyecto en muchas ocasiones puede a nivel de tiempo demorarse un poco más y causar una serie de incomodidades que no necesariamente son propias de una institución per se, pero que puede afectar ya sea el proyecto de un área o la del residente. Y lo que he visto es que a veces hay como una impaciencia de, ok, pero ¿cuánto tiempo va a tomar esto? Porque
también se afecta al negocio, es decir, no solamente la incomodidad del tramo de caminar, sino también el negocio que puede que esté en ese tramo y que ahora tengan menos afluencia de público. ¿Cómo ustedes ven eso? ¿Y qué podrían decir a las personas que nos están escuchando que de repente están viviendo eso de cara a esta situación, sabiendo que lo que se está buscando es un bien mayor a largo plazo, pero que está sucediendo? Claro, mira, lo primero es explicar un poco, porque estamos hablando del proyecto y de los distintos subproyectos que están en él, pero no necesariamente todos los conocemos. El proyecto más importante es el proyecto de calles. Los proyectos de calles conllevan una intervención importante en el sentido de que cada vez que tú intervienes un tramo, una cuadra o 2 cuadras, dependiendo de la extensión del tramo en cuestión, pues lo primero es el, el trabajo que se hace al inicio, después de toda la parte de comunicación y demás, y ya relacionamiento con la comunidad, es levantar esa primera capa, y ahí viene el rol de la Dirección de Patrimonio, porque hay que hacer todo un levantamiento arqueológico para ver qué hay ahí. Eso aquí en Ciudad Colonial es una condición no negociable. En la mayoría de los casos, pues no hay hallazgos y se procede con todo el trabajo de excavación y demás. Y tiene que ser una excavación casi quirúrgica, porque se tienen que conservar todos los servicios públicos que corren por ahí, que en la actualidad son agua potable, eh, servicios de, bueno, electricidad no está soterrada aún, pero Va a estar. sí, agua potable, aguas servidas y drenaje pluvial. No podemos afectar lo que existe. Entonces tenemos que abrir espacio para poder colocar los nuevos servicios sin eliminar lo que están actualmente en funcionamiento, y además pues tenemos que integrar lo que va a ser para electricidad y telecomunicaciones. Una vez pues se hace esa excavación, se coloca todo eso, se vuelve, se rellena, se tapa, y ahí viene ya, digamos, la parte estética, que es la colocación de las capas de hormigón y después del adoquín. Algo importante, que va un poco respondiendo a la pregunta inicial, es cuáles medidas constructivas se tomaron para evitar o mitigar el impacto. Lo primero que se hace es que se trabaja de manera separada el área de calle del área de aceras, manteniendo todo el tiempo el acceso peatonal siempre abierto. Es decir, en ningún caso hay ningún tramo de calle donde no hay acceso peatonal. Una vez se trabaja la parte del centro, cuando se va a trabajar la parte de la acera, que también es una excavación menos profunda por un tema también de evitar ningún impacto a las edificaciones y demás. Entonces, y es un trabajo que por lo regular se hace con mucho más rapidez. Ya el tráfico peatonal puede fluir por la calle y por ahí acceder a cada establecimiento. Y ya posteriormente, pues, se termina y se deja el tramo abierto. Y otra medida importante es que se ha trabajado por tramos. No se ha trabajado una calle completa, por ejemplo, de manera que se vaya reduciendo el impacto, que por un periodo determinado el impacto puede ser a un tramo en X en específico, pero después ya se abre eso al tránsito y se va rotando de un tramo a otro. De manera que el impacto es mucho menor que si se estuviera trabajando todas las calles al mismo tiempo, que además operativamente fuera Súper caótico. caótico. Claro, obvio, cuando Yamile decía que se socializaba todo esto, es cierto. Lo que pasa es que, obvio, no es lo mismo tú oírlo, verlo en un papel, que vivirlo en el día a día. Porque es verdad, cuando a ti te afecta, bueno, pues tú crees que aquello es interminable. Y todos esos aspectos que dijo Jaime que hay que tener en cuenta, también súmale que hay que trabajar con otras instituciones, como la CAS, la EDES, las Las telefónicas. telefónicas. Entonces, es un trabajo que no es tan sencillo y tan simple como abrí un hueco, puse un tubo y cerré. Y eso cuando no hablamos de que hay algún hallazgo arqueológico. O los imprevistos climatológicos.
O También. climatológicos también, obviamente. Pero sí, y te voy a decir, es verdad, tenemos que tener un poco de paciencia, porque el resultado es tan positivo. Por ejemplo, lo que se vivió en esa primera etapa, que comenzó en el 2012 y terminó en el 2018, 20. no, en el 18, En el en el 20 18, comenzó ya El estaba en 18 yo creo que era etapa la última parte. post o 17. operación, Exacto. exacto. Si tú tienes en cuenta que, por ejemplo, se trabajó con un préstamo la inversión pública fue de 30 millones de dólares y la inversión privada triplicó esa inversión. Ahora mismo estamos viendo lo mismo. El hecho de tú mejorar todas las calles automáticamente te revaloriza tu propiedad, los inmuebles. Ahora mismo creo que hay una alta demanda de los inmuebles en Ciudad Colonial. Bueno, me gustaría hasta aprovechar este espacio para introducir un minutico este dato. Nosotros tenemos todavía, sobre todo en la calle El Conde, tenemos edificios emblemáticos, maravillosos, que están en desuso y muchos de ellos están en venta. Y a mí me encantaría poder hacer un llamado a todos esos inversionistas locales, dominicanos, que inviertan en la ciudad colonial. Vale la pena. Además, tenemos mucha inversión extranjera, porque como siempre, el que más valora lo que uno tiene es el de fuera, lamentablemente. Y hay muchos extranjeros comprando inmuebles. Y a mí me da como cierta, qué sé yo, que todo se vaya a quedar en manos que no fueran dominicanas. Y creo que es una maravillosa oportunidad de invertir, porque la verdad es que Ciudad Colonial no va a echar para atrás nunca. Ya esto eh, va a seguir, es continuo el mejoramiento. Ya nosotros estamos hablando de una tercera etapa de inversión. Y claro, y es que tú ves, por ejemplo, este mismo ejemplo, esta casa maravillosa que nos recibe hoy, la Casa Mella Russo, es un ejemplo de ello. Y bueno, nada, quería hacer ese llamado En ese a la... sentido, sí, porque nosotros quizá no conocemos ese dato de cuánto es inversión local, cuánto es inversión extranjera. Y siendo la primera ciudad de América y siendo como de la República Dominicana, entiendo completamente cuando tú dices, cónchale, que se quede fuera, ¿verdad? Lo entiendo. Y en ese sentido me hago la pregunta de si existe, como para poder lograr eso, algún incentivo que pueda propiciar eso, en el sentido de que tenemos una realidad económica como país eh, que en algunos momentos nos pone en desventaja con lo que internacionalmente sucede, pero sobre todo porque cualquier intervención acá, siendo las edificaciones de la antigüedad que son, requieren una inversión importante. Me encantó escuchar el dato que decías de si el gobierno invierte, no sé, 30 millones de dólares, se triplica a nivel de la inversión privada. Y es más o menos un dato que sucede a nivel de inversiones cuando ambos sectores trabajan. Y como que me encuentro una correlación quizá un poquito más alta de lo que pensaba, pero como normal. Y el que va a invertir en un proyecto de este género tiene que estar preparado para eso. Incluso lo hablábamos en el episodio de Claudio Suárez, que él decía, nosotros llegamos con un presupuesto y esto se acabó triplicando. Ahora, valió la pena en todos los sentidos. Ahora me pregunto, ¿existe algún mecanismo que incentive a nivel financiero esa realidad, sabiendo lo que conlleva esa inversión? Claro, hay leyes. Desde el 1972, Joaquín Balaguer, con el ánimo de incentivar la inversión en Ciudad Colonial, eh, o sea, decidió que muchos impuestos estaban exentos para todo el que quisiera trabajar en un inmueble o hasta en un inmueble patrimonial en Ciudad Colonial. Los hay. Y también
todo lo que tenga que ver con turismo está bajo Confotur. la ley de Confotur. Confotur, que también tiene muchos incentivos, muchísimos incentivos. Es verdad que hay que tener cuidado y respeto porque son inmuebles patrimoniales y obvio, tú no puedes hacer cualquier cosa, pero sí se pueden hacer muchas cosas y se pueden lograr cosas maravillosas. Y Claudio es un excelente ejemplo porque no solo que él hizo un edificio de apartamentos, él tiene otras 2 inversiones ahora mismo Ujú. las está trabajando. O sea, sí, él está consciente de que hay que tener un poco de paciencia, eh, pero el retorno es sumamente positivo. Sí, parte de lo que él decía también era que eh, es 1 kilómetro cuadrado. O sea, cada propiedad de esas va tomando muchísimo valor, porque como no puedes subir solamente lo que tenemos, y lo que tenemos es lo que podemos reutilizar. O sea, que con lo que hay es, es la inversión, y si quieres va a ser algo que siempre va a ir tomando más valor, más valor. Y por supuesto, con todas estas cosas que se están haciendo de la ampliación de las aceras, la seguridad que es real, se siente seguro, o sea, caminar, yo me siento seguro, es una decisión inteligente. Pero como dice Rose, esos incentivos es bueno como conocerlos y mencionarlos como para uno poder eh, tocar base y poder hacer que, Claro. sí, Y realidad el, eso. y el programa que incluye una serie de trabajos, em, claro, se aprueba un presupuesto en un año y cuando se va a ejecutar, pues pasaron muchos años y ya ese presupuesto no Ujú. rinde igual. Entonces, dentro del mismo programa quizás se han tenido que excluir algunas obras que se pensaban hacer, pero se van a hacer en los próximos años. Y se está priorizando el tema de las calles, el soterrado de los cables, que Ay, es sí. muy importante porque es que le da inmediatamente una visual No, otra cosa. totalmente distinta. Y por ejemplo, en la calle El Conde, que yo sé que es una preocupación de muchas personas, que en un momento se dijo que se iba a intervenir y lamentablemente no se pudo. Pero, por ejemplo, desde la alcaldía se están cambiando los postes de luz, los bancos se están haciendo nuevos, unas papeleras nuevas, estamos arreglando bueno, el suelo y se le ha pedido a los dueños de inmuebles que pinten sus fachadas para que aporten a, ¿tú entiendes? A la visual de todo esto con el fin de que se note del empeño que tiene desde las diferentes instituciones de que las cosas mejoren. ¿Qué es lo que está pasando específicamente con la calle El Conde? Porque yo me pregunto, veo tantas realidades que se sienten diferentes, pero la calle El Conde de alguna manera se siente un poco rezagada. ¿Cuál es la problemática, el trasfondo que hay detrás de todo esto que realmente no lo conozco bien? Y yo creo que más que rezagada, hay como que hay una mezcla muy contrastante de realidades. Sí. Porque antes de venir a grabar este episodio, nosotros estábamos caminando, que íbamos a comer, y a mí me sorprendió el lugar donde llegamos, lo bien restaurado y cuidado que estaba. Y Ujú. estamos hablando de un local de comida rápida dominicana que eh, me lo encontré aquí en la ciudad colonial mucho mejor de otros establecimientos fuera de la ciudad colonial. Sí. Pero sin embargo, cerca tenía otros edificios que podían estar incluso como abandonados. O sea, yo creo que hay como una mezcla fuerte. Sí. Sí, Sí, mira, habla sola. La calle El Conde es todos conocemos lo que es la calle El Conde. Históricamente fue la principal vía comercial de la Ujú. ciudad desde principios del siglo XX hasta finales del siglo XX, si podemos llamarle así, que empezó un proceso de transición
cuando la ciudad empezó a expandir fuera de no quiero decir la ciudad, porque la ciudad se había salido de las murallas desde hace mucho tiempo, pero la centralidad de la ciudad salió del centro histórico a partir del 1965. En un proceso gradual, pues toda esa parte comercial se fue expandiendo a otras partes. En los años 80, 85, 86, que fue cuando se peatonaliza el Conde, pues se abren otros centros comerciales fuera de la ciudad colonial, como Plaza Naco, etcétera. Entonces un poco se fue diversificando esos espacios comerciales. No obstante, la calle El Conde pues siempre se mantuvo. Y desde un tiempo atrás pues ha empezado un proceso, digamos, de transición. ¿Qué pasa? La calle El Conde tiene 1 kilómetro de longitud, que si tú te pones a contar, te caben más espacios comerciales que lo que te cabe en un centro comercial. Y se ha mantenido vibrante, ha habido un proceso de cambio de los comercios que existen y naturalmente, pues como pasa en muchos centros históricos, muchos edificios caen en un estado de descuido, otros pues se van renovando, pero no necesariamente todo está pasando al mismo tiempo. Y por eso tú ves que tenemos una mezcla de lugares cerrados, desocupados, que es una meta tanto desde el programa del Ministerio de Turismo como de las instituciones que nos acompañan, de combatir esa desocupación. Porque así es que se puede empezar a ver y mantener la ciudad colonial siendo una ciudad viva, como lo es, a diferencia de otros centros históricos que son, después de cierta hora, son ciudades fantasmas. Pero la calle El Conde está en un proceso de transición donde pues, se mantienen muchos comercios tradicionales, han venido otros, como lo que tú mencionas, que son más nuevos y pues esperamos que ya en lo próximo, en el futuro cercano, pues continúe ese proceso Yo creo que es un tema de tener inversión. paciencia, ¿no? De como nosotros, de que todo en la vida es un proceso. Y que también entender que cuando se están trabajando con cosas de restauración, el proceso no es el mismo tiempo de hacer algo desde cero. Y que hay que tener paciencia. Y me pregunto, o sea, más que tener paciencia, quizá esto es como un tema que pudiéramos ver las distintas perspectivas que tienen. Cuando uno quiere transformar una calle, escuchándote, Jaime, que o sea, anteriormente era comercial y yo o sea, escucho de mis padres el tipo de comercio que habían ahí, ¿no? Sí. Que ya quizá la demanda para ese tipo de comercio no está tanto en el centro histórico y se ha ido a otros lugares y están cambiando el tipo de negocios. Ahora me pregunto, ¿qué nos imaginamos sucediendo ahí, en esa calle El Conde? Porque quizás en el pasado era comercial, pero en la actualidad, ¿qué pudiera estar pasando en esa calle? Mira, yo creo que como nosotros lo vemos, que incluso hubo un proyecto de diseño en el Conde y lo hablamos mucho y nos reunimos mucho. Eso fue luchado. Está el diseño. Está. Está aprobado. Está aprobado. Sí, está aprobado. Lo que cuando digo fue luchado es que le dimos mucho, o sea, lo compartimos mucho. O sea, lo manoseamos mucho, lo hablamos mucho, porque el interés es que esa calle sea, o sea, es un eje de la ciudad. Y es la única calle peatonal que tenemos en la ciudad, o sea, meramente peatonal, porque obviamente sabemos que desde las calles priorizadas queremos darle prioridad al peatón, pero la calle El Conde, que mencionó Jaime, que es 1 kilómetro de longitud de este a oeste, que incluso une el Parque Colón, que es la catedral, el centro, con la Puerta del Conde, y es como, es un eje. Nosotros lo vemos como un espacio público vivo, cambiante, que tú puedas ir y disfrutarlo, no solamente de paso, que es un paso también, pero que pasen cosas y que cada cuadra tenga como un atractivo, ya sea en esta cuadra yo me siento, en esta cuadra hay un elemento que de repente sea atractivo para yo tomarme una foto, en otra cuadra de repente va a haber sombras en donde pueden pasar temas de comercios como pasa en los fines de semana, de ferias artesanales,
también exposiciones artísticas temporales, que por cierto tenemos. O sea, hay unas vallas que se presentan diferentes temas en diferentes épocas, pero queremos como revivir eso y hacerlo como vivo, no solamente que esté y que yo voy a la calle El Conde porque yo necesito pasar por ahí, sino yo voy a la calle El Conde porque yo quiero compartir con mi familia o con mis amistades. Sí. Y que, por ejemplo, ese primer nivel se mantenga comercial, ya sea tiendas, restaurantes, bares. Y entonces, a partir del segundo nivel puede ser residencial. Exacto. Es lo que, digamos, lo que estamos promoviendo. O sea, que es un uso mixto Ujú. eh, de los inmuebles. Y nada, que es lo que tú dijiste, es un poco de paciencia, porque así era la arteria comercial de la ciudad. Se muda y esto se queda un poquito en el abandono. Entonces, se peatoniza con la idea eh, ¿verdad?, de revitalizarlo, pero sigue quedando como un poquito atrás. Y ese interés es relativamente nuevo. Ok. Entonces, claro, lo que pasa es que ahora todo lo queremos la Inmediato. inmediatez, ¿verdad? Y ojalá nosotros tener una varita mágica y que todo se haga automático. Pero sí, el diseño está aprobado. Fue un tema de fondos, pero esperamos que en un tiempo no muy lejano, más bien bastante cercano, se pueda hacer la Ejecutar. intervención. ¿Cómo? Pero yo quiero seguir agregando el Conde, como bien dice Rosalía, es el mejor ejemplo del uso mixto aquí en el centro histórico, porque tradicionalmente el primer nivel siempre ha sido comercial y en otros casos tenemos los niveles más altos, en algunos casos son espacios de oficina que también deseamos que se puedan Eso mantener sería como tal chulísimo. para poder pues tener aquí una comunidad de personas que trabajan, no solamente que trabajan en el retail, pero también que tú puedas tener, por decirte un ejemplo, que existen, ¿verdad? Pero queremos poder atraer más. Por ejemplo, estudios de Despachos de diseñadores, arquitectura, estudios de arquitectura que tenemos, oficinas de todo, abogados, claro. estudios de música, de grabación de Chulísimo. música, Moda. moda, es decir, que pueda también funcionar como distrito creativo. Y además tenemos espacios que son residenciales, es decir, la calle El Conde lo reúne todo y tiene todo el potencial. Por un lado, desde patrimonio, pues buscamos conservar pues esos elementos patrimoniales de los edificios y de la calle en sí, porque aquí es importante entender que lo patrimonial no solamente lo tiene el inmueble, sino en el caso nuestro es el conjunto de lo que hoy es Ciudad Colonial y la trama urbana, que es auténtica. Esa trama de Damero es uno de los criterios que hacen que nuestra ciudad fuera declarada Patrimonio Mundial. Y sigue. Y el ayuntamiento, por su lado, pues controlando toda la parte urbanística sobre el uso de suelo y demás, y tratando de promover a través de esos instrumentos el uso que se le da a los inmuebles. Y la calle El Conde es realmente, porque hablamos mucho de la arquitectura del siglo XVI, que es como la que más, o sea, la más histórica, la más antigua. Pero la calle El Conde tiene los primeros edificios modernos de la ciudad y de los más importantes. Y esos edificios los queremos conservar, porque no solamente es siglo XVI, sino edificios modernos y en altura. El Vaquero fue el primer edificio en altura de la ciudad de Santo Domingo. El Cerarme. Sí, pero hay una serie de edificios en altura, como decía Jaime, que tenemos el uso mixto del primer nivel y los otros niveles habitacionales que lo podemos tener en la calle El Conde porque tenemos edificios de más de 2 niveles que en muchas de las otras áreas de Ciudad Colonial es una normativa no excedernos en altura. Cuando ustedes están hablando de todo esto, yo estoy asumiendo de que existe una planificación urbana dentro de lo que es la ciudad colonial. ¿Cómo se ve eso? O sea, no yo, sino cómo es eso? O sea, ustedes tienen una planificación que viene desde
cómo, o sea, fluye, cómo se va decidiendo las fases, cómo funciona eso aquí a nivel Bueno, interno. han habido varios planes estratégicos y planes de manejo de la ciudad, o sea, de planificación de la ciudad. Ujú. Pero ahora mismo estamos trabajando en uno con el programa, con una consultoría del programa que está creando un nuevo plan estratégico y de normativas de la ciudad colonial. Y nosotros, como comité técnico, hemos estado trabajando casi que mensualmente, tenemos reuniones Sí. para llevar a cabo un plan que se ajuste a estas necesidades y estos objetivos que buscamos como comité técnico y como lo que queremos para Ciudad Colonial. De manera y claro, ese plan tiene objetivos a corto, mediano y largo plazo. Entonces, conlleva esa planificación de que tú hablas de zonificación, donde entendemos que en cierta área la entendemos más residencial, otra área más cultural, monumental, y uniendo todos esos ejes para lograr entonces llevar a cabo esos objetivos. Porque yo creo que es importante destacar de que todo proyecto requiere de una planificación. Y hay veces que los simples mortales que estamos del otro lado, viendo que pasan las cosas, nos preguntamos si son decisiones que se van tomando por necesidades, si o realmente tienen una estrategia que está unido, me imagino, a una intención y que viene con una planificación y que esa planificación, aunque pueda ir teniendo ciertas adaptaciones, porque el mundo va moviéndose de forma diferente y me imagino que así como, o sea, se va adaptando ciertas cosas. Pero wow, como que a veces yo creo que uno asume de que hay cosas que se toman decisiones porque sí, y me imagino que en realidad no. Hay toda esa planificación, es importante como que ustedes también como que lo resalten aquí y como que esto se hable. No sé si también eso es algo que tú has percibido en algún momento, por lo menos en el centro de la ciudad, hay veces que se siente como que hay decisiones que se toman, pero hay veces que no se sabe si está atada a una planificación completa, pero la ciudad colonial no lo sé si se maneja de una manera igual, diferente, es separado, ¿cómo Sí, es? la ciudad, Es, hay que tener en cuenta que la ciudad colonial es una ciudad en sí, dentro de la ciudad. Sí. Y en esa ciudad está esa gobernanza de las tres instituciones eh, que manejan entre las tres todo lo que es el diario de Ciudad Colonial. Como Yamila explicó, se está trabajando en un nuevo plan estratégico, pero tomando todos esos planes que se hicieron en el pasado y adaptándolos a las nuevas necesidades. Entonces, sí, aunque no, quizá no se sepa o no parezca, pero sí hay una meta, sí hay una visión a largo plazo. Se está inclusive trabajando en unas, no te voy a decir cambio de normativa, sino más bien Actualización. una actualización de las normativas y estamos teniendo muy en cuenta ese tema de uso de suelo precisamente para tratar de cuidar las zonas residenciales de que no se vean afectadas con, por ejemplo, el ruido de una discoteca o de un bar y ser muy rigurosos con los permisos de uso de suelo de esas zonas. La parte residencial, la parte comercial, la parte patrimonial, eh, precisamente cuidando. Obvio, ¿cuál es una de las visiones nuestras? Nos gustaría muchísimo a todos que la ciudad colonial sea más para el peatón, más que para los Para los vehículos, vehículos. Sí, para los es vehículos. válido. Entonces, por eso estamos promoviendo y apostando a que los nuevos parqueos que se hagan estén en grandes parqueos, estén en la periferia de la ciudad colonial, tratando de que el visitante se parquee afuera y use
ya sea caminando u otro tipo Movilidad. de movilidad. Como estamos que- haciendo en el que- programa, un Ajá, bus el eléctrico bus eléctrico, que va a muy chulo. circular, a conectar con Plaza de la Claro. Cultura, Que es parte parte de... del sistema público de Y que va a transporte. tener ciertos Y va a tener paradas. parada, o sea, sale desde la Plaza de la Cultura. Sí, bueno, hace realmente circuito. hace un circuito Y en hace un toda Ciudad circuito. Colonial, Malecón, Máximo Gómez, da vuelta a Plaza de la Cultura y conecta con el metro, y a lo largo del recorrido pues tiene parada en distintos Y a mí me sitios. encanta que tú Sitio- hayas y en los traído eso. parqueos. Porque, a ver, es que hay un condicionamiento de que para estar en la zona colonial hay que moverse en carro o en vehículo. O para acceder. O para acceder. Y yo creo que es un tema y me gusta esta apuesta de que sea caminando o que se hagan otros recursos, porque para eso está creada. Me encanta el tema de que se empiece también a comunicar, a invitar a que la gente le empiece a vivir desde ahí. Porque queremos tener momentos como los que muchas veces visitamos fuera, pero tenemos que crear la estructura, urbanizar para que eso pueda ser así. Entonces, si seguimos trabajando para el vehículo, nunca va a pasar lo que es para el peatón. así. Exactamente. Entonces, hay que hacerlo de manera forzada y me imagino que usted está en un momento muy retador porque es una transición que requiere de difícil. muchísimos retos y de cambio de chip, pero que entiendo que cuando la gente lo empiece a vivir y empiece a funcionar, eso poco a poco se irá aceptando. Y sobre todo que escuchar eso que ustedes nos acaban de contar, y sobre todo, por ejemplo, lo de cómo el sistema de transporte estaría funcionando, es una perspectiva que al menos yo desconocía, quizás no leí en el lugar que había que leer, pero me da a mí la impresión de que esto es un modelo de lo que puede replicarse en el resto de la ciudad. Así Por es. favor. Porque escuchar que hay un diseño, por ejemplo, de lo que hablamos de la calle El Conde, de cuáles son las temáticas y lo que se busque que pase ahí, cuál es la intención de convertir eso en, por ejemplo, este distrito creativo, pero al mismo tiempo cómo están estos 4 pilares, cómo hay un tema de transporte, responde a una planificación estratégica, porque tener como cada uno de esos planes articulados, de la forma en la que ustedes al menos lo están expresando, sin eso detrás, pues yo no creo que ni siquiera estaríamos conversando de eso. Y lo siento como un gran avance. O sea, poder tener una conversación pública de este aspecto y ver lo que está pasando da visibilidad a la intención. Porque yo creo que venimos también de un pasado donde se habló mucho y se quedaba como ahí y no se lograba ejecutar. Y es retador, yo sé que es retador, sobre todo cuando hay muchos retos a nivel organizativo y de las instituciones. Pero escucharlo nos permite decir, ok, si tengo que apostar a algo, comprendo a qué puedo estar apostando, de qué forma se está esto gestando, sabiendo que hay el componente de paciencia que hay que mantener, el de apostar también, porque yo creo también algo muy importante que hay que traer aquí, que es que esto es posible, sí, por una intención pública, pero como ustedes dijeron ahorita, la inversión privada también hace parte Obligado. tiene que haber una apuesta. No. Sí. Y yo quiero resaltar ahí también, porque muchas veces hablamos de inversión privada y pensamos en grandes inversiones, pero yo quiero resaltar la inversión privada de micro y pequeños empresarios que hacen, te puedo decir que pueden componer el 90% del tejido económico de Ciudad Colonial, son las micro y pequeñas empresas. Y que muchas veces son las que más pueden ser golpeadas cuando se hacen intervenciones de este tipo. Sí. Y Ciudad Colonial es un lugar, como bien tú mencionas, que es un laboratorio para explorar nuevas cosas, donde tú puedes hacer este esfuerzo de priorizar al peatón primero que al vehículo. En todos los espacios, en otros lugares, otras ciudades del mundo, pues se nota que cuando se hacen más peatonales o más caminables los espacios, se dinamiza la economía, se incrementan las ventas y demás, pero hay ese tema de cambio de comportamiento, de la gente saber que tiene que llegar al estacionamiento y salir caminando, y no necesariamente llegar
en tu vehículo a la puerta del sitio donde vas. Que es Yo lo que creo estamos que- acostumbrados. Y poco a poco ya se está dando. La gente llega aquí directo al parqueo. Aquí tenemos actualmente 4 o 5 estacionamientos públicos que la gente utiliza, más otros que están ahora en fase de desarrollo. Uno en la Avenida Mella Ese se inaugura el mes que viene, si Dios quiere. y otro que ya está diseñado, y que es el parqueo de la José Reyes, esquina calle El Conde, que está ya en proceso de aprobación para poder luego iniciar su ejecución. Yo creo que esa parte que también de entender de que no es solamente las aceras, sino hay una serie de condiciones que se tienen que dar para que la gente se anime a hacerlo. Y no solamente las actividades que están pasando y vamos a decir que el punto donde la gente va a llegar. Cuando tú decides hacer una caminata por un espacio, tú necesitas sentir varias cosas. Número uno, que tú te sientas seguro. En este caso, la zona colonial nos sentimos muy seguros. Que los espacios estén arbolizados lo más posible, en algunas áreas donde hayan sombras. En algunos espacios se logra, en otras calles no se logra. Entonces, que por lo menos estos son los criterios que yo veo. Digo arbolizado por un tema del calor, es una realidad, y que sea un arbolizado del correcto para que te cree sombra, ¿ok? No una cosa que no nos genere sombra. Aparte de la seguridad, la iluminación, que haya vida. Si no hay vida y tú puedes tener esas 3 cosas, yo no voy a caminar por ahí porque no me siento segura, aunque el área esté teóricamente segura. O de repente no me inspira a crear una vida. Entiendo de que con lo que ustedes están conversando, hay muchas de estas aristas que sí se están proyectando, pero que me imagino que aparte de que este tipo de cosas lo estarán tomando en cuenta, pregunto. Son de las cosas que por lo menos yo como usuario desearía tener cuando camino por mi país, no solamente por la zona colonial, obviamente estamos hablando de la zona, de los retos reales de tu caminar, no solamente la llegada al lugar, sino como que todas estas condiciones se empiecen a dar. Claro. Por eso es que se han ampliado las aceras y se han estrechado las vías Vehiculares. vehiculares y se están arborizando y se está teniendo en cuenta mucho y con mucho cuidado el tipo de árbol que se siembra. Que esté dentro del plan de arbolado urbano, siempre priorizando en la medida lo que sean nuestras especies endémicas o tropicales, para tener en cuenta el tema de las raíces, que no hagan daños a las estructuras y que se controle, porque estamos de acuerdo con el tema de sombra y el calor que nosotros tenemos aquí y el sol tan fuerte del Caribe. Pero también tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, un detalle, y es que los árboles no pueden ser tan grandes que impidan ver un monumento, porque esas son de los temas que también hay que tener en cuenta. Entonces, es una a veces combinación de son cosas que yo tantas las cosas que tú tienes que tener sí, en sí, cuenta sí. que Y el mantenimiento de y los el árboles, que lo mantenimiento. hablamos, tuvimos una conversación en el último comité, porque también hay que tomarlo en cuenta. ADN tema de agua. es quien hace ese mantenimiento del espacio público, el tema de la limpieza, del regado del árbol, de si hay que podarlo, todo eso conlleva una planificación, porque ahora estamos multiplicando la cantidad de árboles, pero ADN tiene una capacidad de personal y de equipos que también hay que tomar en cuenta, que se va a fortalecer también con el programa, y hay que, pero todo eso se piensa cuando se habla de qué vamos a incluir arbolado, vamos a incluir mobiliario urbano, vamos a incluir luminarias, el tipo de luminaria, porque hay que pensar también en el mantenimiento a futuro de todas estas proyectos que estamos llevando a cabo, porque recuerden que nosotros tenemos una cultura de no mantenimiento. Que tiene que cambiar. Que tiene que cambiar. O y sea, porque estamos, si nos agarramos de que nada, No, no hay cultura claro. de eso, o sea, que la cultura se va a Y crear. cuando ustedes hablaban de Efectivamente. reto, uno de los retos mayores siempre es en la parte económica. Exactamente. O sea, Es una realidad. Y no solamente a nivel de ciudad, ¿verdad? A nivel de ayuntamiento. Por ejemplo, nosotros desde el programa se ha trabajado con 2 museos
que es por un lado, el Museo de la Fortaleza de Santo Domingo, que se introdujo todo una museografía y elementos visuales. Y por otro lado, el Museo de la Catedral, que es de la Iglesia Católica, pero con apoyo del programa, pues se estableció. Y ahora mismo se está trabajando el Alcázar de Colón. Esos son todos bienes públicos que los gestiona el Ministerio de Cultura a través de la Dirección de Museos, pero también, pues cada vez que se hace una intervención, pues tiene un mantenimiento más sofisticado, más complejo. Entonces, parte de los apoyos del programa también es ayudar a esas instituciones a poder hacer esa gestión. Sí. Y eso no solamente va a nivel público. A través del programa, pues también trabajamos, hemos colaborado, y aprovecho aquí para hacer un poco de promoción, lo que es Distrito Cultura, que es una red de espacios culturales de Ciudad Colonial. Es una iniciativa que la inició, valga la redundancia, el Centro Cultural de España, y nosotros pues la hemos apoyado. Ya me le mencionó las vallas que están en la calle El Conde. Si ustedes tienen el chance, vayan para que lo vean. Y Casa Mella Russo es uno de esos espacios. Nosotros queremos poder potenciar todos esos espacios culturales que hay en Ciudad Colonial para poder mostrar la vida cultural que hay aquí a nivel de museos, centros culturales, bibliotecas, librerías, teatros. Es decir, volvemos, tenemos 1 kilómetro cuadrado y concentramos por lo menos 5 teatros, 15 o 20 museos de distintos tamaños, públicos y privados, centros culturales, galerías, librerías, bibliotecas, entre centros educativos, la Escuela Nacional de Artes Visuales, la Academia de Ciencias, la Sociedad Dominicana de Bibliófilos, muchísimos otros, que lo que queremos es también poder apoyar a todos estos espacios para poder mantener esa vida cultural que se da aquí, que se concentra más que en cualquier otra parte de la ciudad. ¿Hay alguna red social o página web donde si yo quiero, por ejemplo, no sé si existirá, pregunto, ver cuáles son las realidades a nivel de actividades, no sé, con mis hijos, o de repente no, cuáles son las librerías que existen? ¿Habrá algo Sí, así? bueno, Distrito Cultura, puede entrar Distrito Cultura. Ah, ya Sí, existe. Ya O sea, eso existe, existe, hemos ya. trabajado Ok. con ellos cada día, ¿verdad? Va en un proceso de mejora, pero ahí Ujú. tenemos mapas y listados y estamos planificando una serie de actividades donde eso se puede demostrar y tú la tienes por categoría y Buenísimo. ahí se actualizan de manera periódica y en las historias principalmente las actividades que tienen cada uno de estos espacios. Y Go Santo Domingo del clúster. Y Go Santo Domingo también se postean ciertas cosas por ahí. Y hablando de redes sociales, el programa tiene una red social También, sí. donde Tu se da ciudad toda la colonial. información, tu ciudad colonial, donde se da la información de todo tipo, de los proyectos que se están licitando actualmente para que haya participación, de los cierres de calle, de los tramos. O sea, si tú vas a Ciudad Colonial, tú te metes en esa red social y ves cuáles tramos están cerrados y abiertos para la circulación. Eso es buenísimo. ¿Dónde están los parqueos también? Para Si que hay una puedas boda ir que tengo que ir, ¿cuál es la calle que directamente. está cerrada y la que no? Claro. No, y por ejemplo, desde el programa se gestiona a través del Intrant, que es otra institución con la que se colabora de manera permanente, es para mantener actualizado Google Maps, Waze y demás sobre cuáles son las rutas, de manera que no te mande por una calle que no está cerrada, habilitada. que no está habilitada. Pero Tú sabes que a mí se me ocurre como una última pregunta de cara a todo lo que ustedes han venido conversando y de las posibilidades que se van a crear cuando todo esto esté, vamos a decir, concluido y en funcionamiento. Y sabemos que estamos hablando de un periodo de tiempo en años que no va a ser inmediato. No, y que va a ser, me imagino que un proyecto en construcción y Exacto, y evolución en evolución. continua. En ese lapso, mientras lo venía escuchando, yo visualizaba como la realidad del negocio local, que probablemente se encuentra en un estado maduro de la gestión del negocio y que no necesariamente se esté adaptando a la nueva realidad a la misma velocidad, o que esto
lo esté utilizando para su propio impulso, y el otro negocio que lo va a ver esto como una oportunidad y ya va a pensar el desarrollo estratégico para aprovechar la coyuntura y ir hacia adelante, como lo que tú hablabas de distrito cultural, distrito creativo y demás. Para el que ya está, que probablemente ahora es retador el poder asimilar lo que está sucediendo y mantenerle el paso y la paciencia para poder empezar a percibir, vamos a decir, una abundancia. ¿Qué consejo ustedes le darían a esos negocios de cara a la evolución o de cara a cómo hacerle frente a lo que está para no perderse en el camino y que dejen de existir, por ejemplo? Mira, naturalmente el mundo es cambiante, todos nos tenemos que adaptar. Desde el programa se ha estado trabajando con muchos de los negocios micro y pequeñas empresas, los más pequeños, que por lo regular son los que necesitan pues, más ayuda, a través de capacitación. En algunos casos ahora se va a iniciar, ya se hizo un proceso de selección con unos criterios de elegibilidad ampliamente publicados. Para algunos aspectos de mejora en los locales, así como otros proyectos que tenemos en carpeta, precisamente para apoyarlos en la modernización o en algunos casos cuando ameriten la digitalización, y que se pueda adaptar tal vez a un nuevo perfil de audiencia turística, local, para no quedar detrás. Asimismo, tenemos algunos negocios que son tradicionales de muchos años, que han, ¿verdad?, pasado por su proceso, otros son más recientes, otros son negocios bastante nuevos, que le ha ido bastante bien y que son muy exitosos. Pero yo quiero hacer una salvedad. A pesar de que estamos en un proceso de obras y demás, a medida que las obras se van alejando de este centro comercial, de este centro institucional histórico, los negocios están abiertos. Señores, la gente no deje de visitar Ciudad Colonial porque alguien le haya dicho que hay un tramo de calle cerrado. Todo está debidamente señalizado. Los parqueos públicos están disponibles. Las calles donde hay parqueo disponible en calle, pues también tienen. Los negocios están todos aquí esperando a que los visiten, como todos los días reciben visitantes, que a veces uno tiene que un poco manejar la narrativa de que ahora mismo estamos en una pausa. No, no es correcto. Es decir, el mundo sigue, la vida sigue, estamos en obra, pero todo el mundo sigue operando y aquí estamos, todos los negocios de Ciudad Colonial, todos los comercios grandes y pequeños esperando con las puertas abiertas. Eso mismo que dijo Jaime, puntualizarlo. El tema de la narrativa. Es verdad que ante retos, quizá tú como dueño de negocio te tienes que poner un poquito creativo y cambiar un poquito el chip y quizás el enfoque, darle un giro. Pero tenemos que tener también un poquito de cuidado porque quizás te quejas y sin querer estás alejando en lugar de atraer. Hay parqueos, hay formas de llegar, los negocios están abiertos, todos están abiertos, los restaurantes están abiertos, los bares, los comercios, todo. O sea, aquí nada ha cambiado, nada ha cerrado. Esto sigue abierto y nosotros promoviendo a que eso continúe así y mejore. Eso sí. Buenísimo. Pues yo creo que ha sido un episodio lleno de mucha perspectiva. Para nosotras un honor tenerlos a los tres y que, como decía Michelle, se hayan dado las agendas para que ustedes pudieran estar presentes, compartiéndonos como con esa pasión con la que se escuchaba cada uno de ustedes hablando desde su área, esa intención de aportar algo diferente. A mí en lo particular me llena de mucha alegría ver el perfil de invitados que tenemos aquí sentados, porque cuando tú ves el perfil de ustedes, tú sabes que están aportando. Yo siempre recuerdo a nuestros padres que nos decían, ustedes tienen que involucrarse, el cambio en su país a través del involucramiento que ustedes quieran hacer. Yo sé que muchas veces como que uno le huye a estar en esas posiciones porque puede haber, vamos a decir, un pasado y una experiencia de pasado distinta, pero ver el perfil de ahora, ver el perfil de lo que se está construyendo,
los proyectos que ustedes compartieron, la forma en la que se hace, brinda una perspectiva diferente. Y yo creo que desde ese lugar y viendo estas conversaciones que hemos generado en la ciudad colonial, nos permite a nosotros ser parte y no simplemente como que está afuera y muy desconectado. Y yo creo que eso se ha logrado gracias a la forma en la que ustedes tan abiertamente han expuesto el objetivo que hay detrás de cada una de las instituciones para un proyecto macro de país, de valorización de algo, como tú decías, Rosalía, que no nos lo va a quitar nadie, que es nuestra primera ciudad de América acá en la República Dominicana. Así que muchísimas gracias. Gracias, de verdad que estoy súper contenta de que esto haya sucedido. Saben que esto es un espacio donde pueden contar con ellos y que nos sentimos honrados de que haya sucedido. De verdad que sí. Gracias. Señores, y para seguir escuchando cosas lindas, chéveres, que tienen que ver y conectan con el mundo de diseño, sigan escuchando todos los episodios que vienen. Y si no han escuchado y visto los que hemos hecho dentro de la ciudad colonial, invito a que vean los anteriores, porque están imperdibles. Cada uno con su magia, perspectiva diferente, de diferentes aristas. Y de verdad creo que, amiga, quedó todo esto como nos lo imaginamos. Sí, nosotras compartimos a inicio de año que la intención del podcast era que el podcast pudiera viajar. Y para mí, para Michelle, salir del estudio y poder estar en una locación como esta con la ciudad colonial, provocando estos episodios que hemos logrado, nos llena como, por lo menos a mí, yo sé que a ti también, pero como ese check de, ok, lo estamos haciendo y se está provocando una conversación en torno a la realidad que acompaña a nuestro país y al mundo del diseño interesante. Me hace sentir como muy contenta. Estoy feliz, amiga, porque si nosotros queremos que sucedan cosas, tenemos que involucrarnos. Y si es de la manera en que nosotros podemos hacer que suceda de nuestro lugar, vamos a darle para allá. Así que, señores, gracias hasta llegar a este punto del episodio y nos vemos en el próximo. Bye.